Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a polarizar el siguiente circuito. Procedamos a la solución. Para eso, el ejercicio ya nos da algunos valores, como es el VCC, el voltaje colector emisor, el voltaje base emisor, la corriente del colector y la beta. Ok, empecemos con la solución. Recordemos que este es un transistor BJT. Entonces vamos a escribir aquí sus componentes. Aquí tenemos la base, aquí el colector y acá el emisor. Listo. Ahora voy a agregar los datos que nos dan. Aquí el VCC nos dice que es igual a 20 volts. ¿Qué más nos dan? Nos dan el voltaje colector emisor, que nos dice que son 9 volts. Y nos dan el voltaje base emisor, que también nos dice que son 0.7 volts. 0.7 volts. Listo. Ahora vamos a, escribir también. Aquí nos dan la corriente del colector, que nos dicen que es igual a 2 miliamperes. Y la beta la voy a dejar aquí, que nos dicen que es igual a 100. Listo, con estos datos, o más bien con este punto de operación, ya podemos polarizar, es decir, obtener los valores de las resistencias. Y para eso vamos a empezar a obtener el voltaje en las resistencias. Voy a cambiar de color para tratar de hacerlo un poco más visual. Y nos dice que de aquí, de este punto acá, esto es como si lo hiciéramos por leyes de Kirchhoff, pero vamos a intentar hacerlo más rápido, pero lo voy a tratar de explicar lo más que se pueda. De aquí a acá nos dicen que tenemos 20 volts. Y de esos 20 volts, ya de este punto a este punto, ya tenemos estos 9 volts, que son el voltaje colector emisor. Entonces necesitamos saber cuánto es del voltaje en la resistencia del colector, es decir, de este punto a este punto. Pero para eso es muy fácil obtenerlo, ya que si de el punto de aquí a acá son 20, lo único que tenemos que hacer es restarle a esos 20 volts los 9 volts del colector emisor, y eso nos da el voltaje en la resistencia del colector. Entonces tenemos que 20 menos 9 es igual a 11 volts. Y listo, eso es el voltaje de la resistencia del colector. Ahora vamos a escribirlo aquí. Déjame cambiar de color. Vamos a tener que la resistencia del colector es igual a el voltaje en la resistencia del colector sobre IC. Esto solamente es ley de Ohm. Y ahora vamos a sustituir. Tenemos los 11 volts sobre IC, que IC ya nos dijeron que es igual a 2 miliamperes. Y esto es igual a 5.5 kilo ohms. Y listo, ya obtuvimos el valor de la resistencia en el colector.
Ahora tenemos que obtener la resistencia de la base. Y para esto vamos a hacer lo mismo. Pero bueno, lo hacemos de una vez. Recordemos que de aquí a acá tenemos los 20 volts. Entonces, si también ya nos dijeron que aquí tenemos 0.7 volts, que es el voltaje base emisor, estos 0.7 abarcan de aquí a acá. Entonces, si aquí tenemos 0.7 volts, ¿cuántos volts nos faltan de aquí a acá? Es decir, todo esto para tener 20 volts. Bueno, pues entonces solamente es hacer la resta de 20 volts menos 0.7 volts. Y esto nos da igual a 19.3 volts. Y listo. Ya obtuvimos también, esto es igual al voltaje en la resistencia de la base. Pero antes de esto, bueno, ya lo obtuvimos, pero antes de esto también pudimos haber obtenido la corriente en la base, que vendría siendo, voy a cambiar de color, la corriente que pasa por aquí. Entonces vamos a poner que la corriente en la base, lo voy a borrar para que se entienda mejor. La corriente en la base es igual a los 2 miliamperes de IC, 2 miliamperes sobre beta, y beta tenemos que es igual a 100. Y esta operación nos da igual a 0.02 miliamperes, que también es igual a 20 microamperes. Listo, ya obtuvimos el valor de la corriente en la base. La voy a escribir acá. 20 microamperes. Y ahora sí procedemos a obtener RB, que es igual a el voltaje en la resistencia RB sobre, estoy cambiando de color, IB, la corriente que pasa por la base. Y esto es igual a 19.3 volts. 19.3 volts sobre IB, que IB es igual a 20 microamperes. Y esa operación nos da igual a 965 kilo ohms. Y listo, ya obtuvimos o ya polarizamos este circuito. Como pueden ver, lo único que hice fue utilizar las leyes de Kirchhoff, pero sin escribir las ecuaciones. Lo único que se hace para resolver este tipo de circuitos, bueno, más bien polarizarlos, es ya teniendo los voltajes, solamente se hace la resta para obtener el voltaje de los puntos. En este caso obtuvimos los voltajes de RC y de RB. Y listo, espero que este video te haya servido. Muchas gracias.